El día de hoy yo quisiera dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y poderles expresar que es para mí un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. W. Philip Keller escribió: no creo que haya habido jamás una generación tan egoísta como la presente. Se le podría llamar perfectamente la generación del yo. Su preocupación principal es amarse a sí misma en todas sus engañosas manifestaciones. Y esto explica en gran medida por qué nuestra sociedad está en caos y confusión. La palabra de moda, tanto en la sociedad como en los círculos cristianos, escribió Philip Keller, son mi dignidad, mi satisfacción, mi realización, mi autoestima. Lo cual se resume en una sola palabra: egolatría. La egolatría, que invariablemente lleva al egoísmo, produce una personalidad cuya mayor preocupación es el interés personal. El carácter se corrompe porque siempre mira hacia adentro para complacer los intereses y deseos personales. Todo esto se hace sin considerar el respeto que merecen los demás, ni el daño que puedan causar con tal conducta. Es más, escribe Philip Keller, la egolatría lleva a una conducta cruel que causa enormes daños. Y aunque esto lo escribió el señor Keller en el siglo pasado, yo creo firmemente y me atrevo a afirmar que esto que él escribió también es válido para nuestra generación. Y esto lo vemos en nuestra generación aún con mayor intensidad que en el siglo pasado. Es por esto que millones de personas han sido lastimadas por otros, quizás muy cercanos y amados, o quizás desconocidos. Y esto ha provocado en ellos un mayor o menor grado de dolor en sus corazones, dependiendo cuán cercana o amada es la persona que les lastima. Muchas veces esta agresión va acompañada de una disculpa o bien de un reconocimiento de parte del agresor de la falta y una súplica de perdón por el daño cometido. Y esto, sin lugar a dudas, provoca cierto grado de satisfacción en aquella persona que es agredida. Sin embargo, podemos ver en la mayoría de los casos que tristemente esta súplica de perdón no va acompañada de un cambio de conducta de parte del agresor. Decíamos que en la mayoría de los casos, tristemente, estas súplicas de perdón no van acompañadas de un cambio de conducta de parte del agresor, por lo que éste continúa cometiendo más faltas, ofendiendo y lastimando aún más a la persona que ofendió. Y creo, sin lugar a equivocarme, y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo, porque todos o casi todos aquí hemos recibido alguna vez una agresión o una ofensa de parte de alguien, y quizás hasta una confesión de su falta y una súplica de perdón. Pero hemos visto tristemente cómo esta persona no cambia de conducta o de proceder, que cuando esto sucede, cuando la confesión y la súplica de perdón se dan, sin que vaya acompañada de una conducta o manera de proceder del agresor, esto va a producir un mayor daño, un mayor dolor en la persona que ha sido agredida. ¿Por qué razón? Porque todos esperamos
que el agresor recapacite y no solo reconozca sus faltas y pida disculpas, sino que también cambie su manera de proceder, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. Es decir, actuando de acuerdo a las normas establecidas por la sociedad y no solamente por la sociedad, sino también por la Biblia. Y esto que está sucediendo entre nosotros, los seres humanos, es algo que también ocurre con Dios. ¿Por qué razón? Porque millones de personas no solamente están pecando contra su prójimo, sino que también están pecando cada día contra Dios. Y aunque muchas de estas personas son capaces de reconocerlo y aún confesar su pecado a Dios y hasta suplicar perdón, vemos cómo en la mayoría de los casos su confesión no va acompañada de ese cambio de conducta, de esa manera de actuar o vivir que tanto Dios como la sociedad esperan, de modo que continúan practicando el pecado, ofendiendo a Dios y provocando tristeza a Dios. En la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amados y amadas, yo creo que aquí el mensaje de Dios es claro. Si bien es cierto que necesitamos confesar los pecados, ya sea que hayamos pecado contra Dios o contra las personas, pero más necesario es aún pasar de la confesión a la acción. Pasar de la confesión a la acción. Es decir, de las palabras a los hechos que demuestren que realmente lamentamos profundamente el haber cometido la ofensa. Es por ello que he titulado la enseñanza de hoy: de la confesión a la acción. De la confesión a la acción. Y el propósito es que podamos examinarnos y ver con honestidad si estamos en el grupo de personas que, habiendo ofendido a Dios y a su prójimo, confiesa sus pecados y aún pide perdón, pero no cambia su mala manera de actuar o de proceder. O si estamos en el grupo de personas que, además de su confesión y súplica de perdón a Dios y a su prójimo, realmente han experimentado un cambio en su conducta, en su manera de vivir, que indica que la persona está realmente arrepentida de haber cometido la falta. De la confesión a la acción. ¿Qué significa confesión? Confesión es admitir en privado o en público que hemos cometido una falta, que hemos cometido un pecado contra Dios o las personas. Y esta confesión, se nos dice, puede ser sincera o no, voluntaria o involuntaria, y generalmente se realiza con el propósito de obtener el perdón por parte de aquellos quienes han sido afectados por el pecado. Quiero decir que todos los pecados cometidos deben de ser confesados a Dios, y los que afectan a las personas también deben de ser confesados a ellas. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, 16, vemos cómo Dios nos manda a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Ahora bien, yo considero que toda confesión, o que en toda confesión, además de haber un reconocimiento de la ofensa o del pecado o los pecados cometidos,
esta debe de ir acompañada de un sincero o verdadero arrepentimiento y una restitución. Una restitución si esta es posible. Y quiero decirles que si se cumplen estos requisitos, el perdón es asegurado. Como leíamos en Proverbios 28:13, ahora también debo advertir, si no se cumplen estos requisitos al momento de la confesión, como es ir acompañada de un sincero, verdadero arrepentimiento y una restitución si es posible, no esperen el perdón de Dios y generalmente de las personas. Quiero decirles que tanto en la vida real como en la Biblia, tristemente encontramos personas que se encuentran en ambos grupos que hemos mencionado, es decir, personas que confiesan sus pecados y no se apartan, así como también personas que confiesan sus pecados y se apartan. Y yo quiero que hoy veamos un ejemplo de cada grupo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y yo quiero comenzar con los ejemplos del grupo que confiesa sus pecados sin apartarse de ellos. Y en el Antiguo Testamento encontramos varios personajes que confesaron su pecado a Dios, pero no se apartaron de ellos. Y he escogido a uno de ellos, como es al rey Saúl, ese rey que fue el primer rey en Israel. Y podemos leer primeramente acerca del mandamiento que Dios le da a el rey Saúl a través del profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el mandamiento de Dios. Este pueblo había sido un pueblo perverso y seguía siendo un pueblo perverso. Un pueblo que se había opuesto al pueblo de Israel y aún le había atacado en la retaguardia cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto durante el éxodo. Y Dios les dio tiempo para que cambiaran, pero su maldad permaneció en medio de ellos. Se aferraron a su maldad, vivieron para su maldad y nunca se arrepintieron los amalecitas. Entonces Dios cumplió su promesa de destruirlos. Y manda al rey Saúl para que los destruya a todos. ¿Sí o no? Yo quiero decirles que este mandamiento que Dios da a Saúl no es el primer mandamiento que le había dado. Ya anteriormente le había dado un mandamiento siempre a través del profeta Samuel. Pero Saúl obedeció a medias en esa ocasión. ¿Y qué vemos en esta ocasión tristemente? Que aunque Dios le está dando una nueva oportunidad de demostrarle su fidelidad a través de la obediencia, vemos cómo nuevamente el rey obedece a medias el mandamiento, lo cual ante Dios es igual a desobediencia. Y en 1 de Samuel, capítulo 15, versos 7 al 9, leemos respecto a esta desobediencia de Saúl. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero miren lo que hizo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Y Dios le dijo: destruye todo. Pero no, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y qué dice aquí? A lo mejor de qué? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. ¿Y qué dice aquí? Y no lo quisieron destruir, claro está, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron.
Podemos ver cómo, movido por el pecado de la codicia, tanto el rey como el pueblo dejaron lo mejor. Dejaron lo mejor para ellos, aunque destruyeron lo vil. Además de esto, vemos cómo Saúl no mató al rey, Agag, en una clara desobediencia a Dios. Y yo quiero decirles que esta desobediencia no pasó desapercibida por Dios. Es decir, Dios vio este acto de desobediencia de Saúl y se lo expresa al profeta Samuel. Y aquí en la Biblia, en la primera de Samuel, capítulo 15, versos 10 y 11, podemos ver cómo Dios ve esa desobediencia y no solo eso, le duele a él, le pesa a él, ¿verdad? Haber puesto por rey a Saúl por causa de sus desobediencias, y se lo hace saber a Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí. Y como Dios sabía y nosotros podemos saber que Saúl se había vuelto en pos de él. Y no solo Saúl, sino cualquier persona. ¿Cómo podemos saber que cualquier persona se ha vuelto de en pos de Dios? Le ha dado la espalda en otra manera. Porque no había cumplido, ¿qué? Sus palabras. Yo quiero que entendamos que aunque Saúl y el pueblo mataron a todo el pueblo de los amalecitas y destruyeron lo vil del ganado, pero dejaron vivo al rey y preservaron lo mejor del ganado. Es decir, una obediencia a medias delante de Dios es que es desobediencia, es no haber cumplido sus palabras. Y nos dice que claro, Samuel amaba a Saúl y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová por Saúl toda la noche. También se nos habla de esta obediencia a medias o desobediencia de Saúl. Cuando en el verso 19 el profeta le dice al rey, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué triste es pensar que Saúl, a pesar de su pecado, él creía que podía engañar a Dios y al profeta Samuel, ya que cuando el profeta Samuel llega ante Saúl, le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, este hombre dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Este rey, habiendo leído nosotros que había obedecido a medias o que había desobedecido, se atreve a decirle a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero vemos, amados y amadas, que nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Y vemos cómo el balido de las ovejas y el bramido de las vacas lo pone al descubierto. Hay algo que es muy claro en lo que hemos estado leyendo, y es que en lugar de que Saúl reconociese su pecado y se arrepintiese de su mal proceder, él, por el contrario, trata de justificarse. Él trata de justificar su pecado culpando a otros. Actitud que es muy frecuente en muchas personas hoy en día. Y en Primera de Samuel capítulo 15, verso 15, leemos al respecto. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. O sea, ¿por qué respondió esto? Porque cuando este hombre dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, y las ovejitas empiezan a balar y las vacas empiezan a bramar, y Samuel le dice, oye, pues si has cumplido la palabra de Dios, qué balido de ovejas es este que oigo y qué bramido de vacas es este que oigo. Mire la respuesta de este hombre. En lugar de reconocer su pecado, se excusa echándole la culpa a los demás. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas.
Dice, de Amalek los han traído. No dice, los hemos traído, porque yo, el rey, di la orden, y sin mi orden el pueblo no podía hacer nada. Mire lo que dice, de Amalek los han traído. ¿Quién? Los del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, como si él no hubiese estado de acuerdo con ellos. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Pero luego hace algo que hace mucha gente. Trata de espiritualizar su pecado. Pero lo hicimos para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿qué dice? Lo destruimos. ¿Cómo este hombre está tratando de justificar su pecado en lugar de reconocerlo? Como hacen muchos, tristemente. Yo quiero decirles que también en el verso 20 y 21 de este capítulo 15, vemos a Saúl nuevamente tratando de culpar a otros, cuando él dice a Samuel, antes bien, nuevamente, antes bien he obedecido la palabra de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Yo lo hice. Yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Pero el pueblo, como si él no fuese el rey, como si el pueblo no siguiese las órdenes del rey. Y qué triste es ver que es hasta cuando Samuel, al ver su corazón, al ver el corazón de Saúl no arrepentido, hasta cuando Samuel le declara que a causa de sus desobediencias Dios le ha desechado para que no sea rey, es que Saúl confiesa su pecado y suplica perdón. Qué triste. Qué triste. En lugar de reconocer inmediatamente su pecado y arrepentirse, vemos cómo le da vueltas, cómo se justifica, cómo se excusa. Y es hasta cuando Samuel le declara que Dios, a causa de sus pecados, lo ha desechado para que no sea rey, que este hombre confiesa su pecado y suplica perdón. Y por cierto, a quien le suplica perdón no es a Dios contra quien pecó, sino que le suplica perdón al profeta, como si el profeta pudiera perdonar pecados. Y no solo eso. ¿Por qué este hombre, se han preguntado ustedes, yo me lo pregunté mientras meditaba este estudio, ¿por qué este hombre le suplica perdón a Samuel y no a Dios? Por una razón. Porque este hombre en ningún momento consideró cómo su pecado había ofendido a Dios. Este hombre en ningún momento vio a Dios y consideró cómo con su pecado había ofendido a Dios. Allá en Primera de Samuel capítulo 15, verso 24 leemos al respecto. Dice este hombre, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Oigan bien a Saúl. Óiganlo ahora. Ahora que Dios le ha dicho que lo va a desechar. Ahora que él está viendo las consecuencias de su pecado. Ahora que ve que ya no puede seguir justificándose a sí mismo. Ahora que ve que el profeta no le cree. Entonces, cuando no le queda otro remedio, ponga atención en esto, cuando ya no le queda otro remedio a Saúl, es que entonces este hombre dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Qué triste, qué triste. He aquí un ejemplo de una persona que reconoce su pecado. He aquí el ejemplo de una persona que confiesa su pecado. He aquí una persona que reconoce su pecado. He aquí una persona que reconoce que ha pecado contra Dios, pero que lo hace motivado ¿por qué? Por las consecuencias de su pecado. Qué claro está. Lo hace motivado por las consecuencias de su pecado.
Vemos un hombre que ni siquiera había visto a Dios en un principio, solo se había visto a Él. ¿Y cómo trataba de justificarse? Y ahora que sabe que no puede justificarse y que hay consecuencias por su pecado, claro está, ahora sí clama a Dios. Como muchos que cuando tienen ya la consecuencia del pecado en sus vidas, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su trabajo, claman a Dios, pero antes nunca clamaron a Dios. Es tan común esto hoy en día. Matthew Henry escribió al respecto: Saúl puso excusas, incluso en la confesión de su culpa, lo cual no es jamás señal de verdadero arrepentimiento. Ahora bien, yo quiero que veamos un ejemplo de las personas de este grupo que confiesan y no se apartan en el Nuevo Testamento. Y el caso que escogí es el de Judas. Yo creo que todos aquí sabemos cómo Judas pecó contra el Señor Jesús, traicionándolo por codicia, al entregarlo a las autoridades religiosas judías por 30 piezas de plata. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 14 al 16 leemos: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, después de que Judas, por codicia, entrega a Jesús y ve que Jesús es crucificado, en la Biblia leemos que este hombre vino con un pesar, con una tristeza, arrepentido, se nos dice en la Biblia, a devolver las 30 piezas de plata a las autoridades judías. Sin embargo, pregunto, ¿realmente se arrepintió Judas? No. Aunque en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, leemos en el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Vemos que Judas no se arrepintió. Oiga, pero ahí dice que arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Bueno, pero es que hay una forma de saber que este hombre realmente no se arrepintió, y es estudiando la palabra que se utiliza en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento para esa palabrita arrepentido que sale aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 27 verso 3, donde dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Yo quiero decirles que la palabra en griego que se utiliza aquí para arrepentido no es metanoia, que es la palabra que se usa para describir el verdadero arrepentimiento, sino es otra palabra en griego que es metamelomai, que significa remordimiento. Y eso explica claramente por qué Judas no sintió pesar por las consecuencias de su pecado sobre la persona del Señor Jesús, sino solo experimentó un remordimiento por la terrible cosecha que había recogido para sí mismo al cometer su pecado. Y es que, amados y amadas, hay algo que tienen en común el rey Saúl, hay algo que tienen en común Judas y todas las personas que confiesan sus pecados a Dios, pero no manifiestan un cambio de conducta para hacerlo recto, para hacerlo correcto, lo que es agradable a Dios y conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que tienen en común Saúl, Judas y estas personas? Que nunca experimentaron un verdadero arrepentimiento, sino solo ¿qué? Sino solo remordimiento. No solo remordimiento. Ahora bien, ¿qué es el remordimiento? ¿Cómo definimos remordimiento?
Remordimiento es un sentimiento de culpa, es un sentimiento de malestar, es un sentimiento de intranquilidad que experimenta una persona por algo incorrecto que ha hecho. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que experimenta un remordimiento? Yo creo que esto es importante. ¿Cómo podemos saber si una persona realmente está experimentando un remordimiento? Bueno, por las características de la persona que experimenta un remordimiento. ¿Y cuáles son estas características? Son varias, permítanme mencionárselas. La primera, la persona que está experimentando un remordimiento y no un arrepentimiento, solo se ve a sí misma. Solo se ve a sí misma y su beneficio personal o su bienestar. 2. Son personas que sí experimentan un sentimiento de culpa, se sienten mal, pero esto no es fruto de la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se sienten mal si no es fruto de la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo? Se sienten mal porque están conscientes que al ser descubierto su pecado, eso va a traer consecuencias a su vida. Es una tristeza y un pesar, en otras palabras, por la consecuencia que va a traer el pecado que ha sido descubierto, pero no es por una convicción, una obra directa del Espíritu Santo en sus vidas. ¿La persona reconoce que ha pecado? Sí, la persona con remordimiento puede reconocer que ha pecado. Y en tercer lugar, reconoce que ha pecado, pero lo hace obligado. No lo hace de manera voluntaria, lo hace obligado, al igual que Saúl y al igual que Judas. Sí, y lo hace obligado, ¿por qué? Lo hace obligado por las circunstancias que el pecado ha traído a su vida. O bien para obtener un beneficio personal. ¿Y cuál podría ser este beneficio personal? Es que las consecuencias de sus pecados sean lo menos grave posibles. En cuarto lugar, estas personas experimentan tristeza. Sí, se sienten mal. Pero yo quiero decirles que esta tristeza, al no ser producida por el Espíritu Santo, no es la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación. Cuidado, la persona puede justificarse o creer que está bien porque ha experimentado una tristeza. La persona inclusive puede justificarse que está arrepintiéndose de sus pecados porque está experimentando una tristeza, cuando en realidad es un remordimiento, porque esa tristeza, al no venir de Dios, al no ser fruto del Espíritu Santo, esa tristeza no es la tristeza que Dios produce para arrepentimiento, que Dios nos habla en 2 de Corintios 7:10, sino que, cuidado, es la tristeza que es según el mundo. ¿Para qué? Para muerte, para depresión y para muerte. Quinto, o en quinto lugar, o quinta característica, la tristeza o pesar que experimentan estas personas que solo han tenido un remordimiento, no es por haber pecado contra Dios y su prójimo. Entonces, ¿por qué es? Una, por haber sido descubiertos en su pecado o en su maldad. En otras palabras, puchica, ¿cómo me pudieron descubrir? ¿Cómo me descubrieron? Y eso es lo que le afecta, que lo descubrieron. Es la tristeza que viene no solo de haber sido descubierto, sino que tendrá que abandonar el pecado que ya salió a la luz. Puchica, no solo me descubrieron, ya no lo voy a poder volver a hacer. ¿Por qué? Porque si me descubren de nuevo, usted no sabe las consecuencias que voy a tener en mi vida. Usted no sabe las consecuencias que voy a tener en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, mi reputación. Es un pesar que viene a la persona porque no va a poder continuar disfrutando del deleite temporal que tal pecado que fue descubierto le brindaba. ¿Sí se entiende? Entonces vemos que la tristeza que experimenta esta persona no es fruto del Espíritu Santo,
La verdad es que no es la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, cuidado, sino que es del mundo para muerte. Y la tristeza que experimenta es no por haber pecado contra Dios, sino por haber sido descubierto en su maldad, porque tendrá que abandonar el pecado y ya no va a poder continuar disfrutando de los deleites que el pecado le brindaba. Sexta característica. Las personas con remordimiento siempre van a tratar, al igual que Saúl, de justificar su pecado o su mal proceder. ¿Cómo? Poniendo excusas o culpando a otros. Siempre van a tratar de justificar su pecado o su mal proceder. En otras palabras, de primas a primera no lo van a reconocer con un corazón contrito y humillado. Al contrario, mira, se van a defender, como dicen aquí, como gato panza arriba. Se van a defender como gato panza arriba, tratando de justificarse a ellos mismos, tratando de justificar su mal proceder, poniendo excusas o culpando a otros. Una séptima característica de la persona que solo ha tenido un remordimiento es que se resisten no solo a reconocer su pecado, se resisten a considerarse culpables. Se resisten a considerarse culpables. Y si lo hacen, óigalo bien, como lo hizo el rey Saúl, ¿es para qué? Para evitar que mayores o peores consecuencias vengan a sus vidas. Hay una octava característica en este tipo de personas y es que no se observa en ellos un cambio de conducta o de vida. No se observa un cambio de conducta o de vida, dejando de hacer lo malo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es porque no desean cambiar. Estas personas no tienen el más mínimo interés o deseo en cambiar. Esa es una de las grandes diferencias entre la persona con remordimiento y arrepentimiento. El que solo tiene remordimiento no tiene la más mínima intención o deseo de cambiar y sigue viviendo igual. Sigue haciendo lo mismo. Por tanto, novena característica, si pudieran volver a pecar contra Dios y su prójimo, sin ser descubiertos, si pudieran volver a pecar, ojo, sin ser descubiertos, lo harían con mucho gusto. ¿Sí queda claro? Ahora quiero que veamos los ejemplos de las personas del segundo grupo, es decir, el grupo de las personas que reconocen su mala conducta o pecado, que la confiesan a Dios y a su prójimo y que piden perdón, pero estos sí están dispuestos a cambiar de manera radical su forma de actuar y su vida de práctica de pecado. Y vamos a tomar, como en el ejemplo anterior, o como en la vez anterior, o en el grupo anterior, vamos a tomar como en el grupo anterior, un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y el ejemplo del Antiguo Testamento es otro rey. ¿Cuál rey? David. Exacto. Vamos a hablar acerca del rey David. Para los que les gusta leer la Biblia en casa o tomar apuntes, vemos como en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ahí leemos acerca de los graves pecados que cometió David. Y voy a resumírselos aquí. Primero, codició a Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de sus 30 valientes y fieles soldados. Segundo, adulteró contra ella al tomarla como mujer y dormir con ella. Tercero, al saber que Betsabé estaba embarazada, trae con engaños a Urías, su esposo, del campo de batalla hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para que se acueste con ella y de esa manera ocultar el adulterio de David y Betsabé. Cuarto, al negarse Urías a cumplir los deseos del rey, el rey le retiene de manera perversa en la ciudad para emborracharlo y lograr que así, borracho, vaya y se acueste finalmente con Betsabé, pero sin tener éxito, porque ni aún así Urías accedió a irse a acostar con su mujer para que después le echaran que el niño era de Urías. ¿Por qué? Porque cuando Urías vino a dar el informe al rey de la guerra, se acostó con su mujer y ahí quedó embarazada, que era lo que David quería prácticamente. ¿Qué más hace David de manera perversa? Cuando ve que sus propósitos no se cumplen, de que Urías vaya y se acueste con su mujer para luego decir que
salió embarazada en esa ocasión y que el niño es de Urías, ¿verdad? Y así cubrir el adulterio de ambos, manda a asesinar a Urías en manos de los amonitas, ya que envía una orden a Joab, que era el general del ejército, para que Urías fuese puesto al frente en lo más recio de la batalla y que las personas alrededor de él se retirasen para que Urías fuera herido y muriese, lo cual sucedió. Pero también vemos cómo fue un hipócrita. Cómo fue un hipócrita al fingir que no tenía nada que ver con la muerte de Urías. Y cuando Betsabé hace luto por la muerte de su esposo, David, seguramente ocultándole la verdad acerca de la muerte de Urías, viene y manda a traerla en su palacio, esperando que ella cumpliese su luto. ¿Para qué? Para hacerla su mujer. Pero en la Biblia se nos dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y es triste ver cómo es casi un año después, cuando Dios en su gran amor envía al profeta Natán para confrontar a David con su maldad, para confrontar a David con su pecado. Y vemos cómo David, a diferencia del otro rey Saúl, lejos de justificarse y culpar a otros, confiesa de inmediato su pecado exclamando, pequé contra Jehová. ¿Y por qué razón él clama pequé contra Jehová? Bueno, porque su pecado contra Urías y Betsabé eran en primer lugar contra Dios y su ley, contra la persona de Dios y su ley. Y vemos cómo después que este hombre, sin justificarse, reconoce su pecado y hace una confesión sincera a Dios y al profeta de que ha pecado, al ver Dios su corazón contrito y humillado, al ver Dios su corazón arrepentido, Dios le manda a decir por medio de Natán que Dios ha perdonado su pecado. G. Campbell Morgan escribió, el hombre da la espalda a su propio pecado cuando con sinceridad lo confiesa. Oiga bien, el hombre da la espalda a su propio pecado cuando con sinceridad lo confiesa. Y esto hace posible que Dios también le dé la espalda a ese pecado. Y esto, el que la persona le dé la espalda a su pecado y lo confiese a Dios, esto es lo que hace posible que Dios también le dé la espalda a ese pecado y lo perdone. Y es aquí que el rey David, con un corazón contrito y humillado por haber pecado contra Dios y claro, contra Urías y Betsabé, escribe el Salmo 51, el cual es uno de los 7 salmos penitenciales o de arrepentimiento que encontramos en la Biblia, de los cuales este Salmo, el 51, es el principal de todos ellos. Y en donde también podemos ver, si lo leemos con detenimiento, lo estudiamos, cómo ahí están todas las características de una persona arrepentida. De modo que podemos decir que el rey David se arrepintió. Ahora, el ejemplo del Nuevo Testamento, de este segundo grupo, es el del hijo pródigo que recién acabamos de estudiar. El hijo pródigo. Aquel hijo que malgastando el dinero de su padre, malgastando los bienes que su padre le había dado, viviendo perdidamente o viviendo en una vida de desenfreno, en inmoralidad y pecado, ¿verdad? Cuando todo lo hubo malgastado con rameras y al venir un gran hambre en la provincia a donde había ido y estando en una condición tan miserable que dice que estaba muriéndose de hambre y mendigaba sin que nadie le diese nada y no teniendo otra alternativa que realizar el trabajo más aborrecido por un judío como era el de cuidar cerdos, es que este hombre recapacita finalmente y estando en esta condición tan triste y miserable, es que volviendo en sí o entrando en razón, además de reconocer sus pecados y su culpa, así como las consecuencias de sus pecados en su vida,
es que este hombre, con pesar y vergüenza por haber procedido de esta manera contra Dios y contra su padre, toma la decisión de actuar. Toma la decisión de actuar, primeramente dando un cambio radical en su vida. Oiga bien, primeramente dando un cambio radical en su vida para comenzar una vida nueva. Volviendo a la casa de su padre, a quien había lastimado, a quien había menospreciado, a quien había traicionado y ofendido. ¿Para qué? Para restituir con él. Y todos sabemos que esto provocó en su padre que fuese movido a misericordia y le perdonase y le recibiese como hijo. Ahora, ¿qué tienen en común David, el hijo pródigo, y todas aquellas personas que reconocen que han pecado, y lo confiesan a Dios y a los hombres, pero acompañan esta confesión con un cambio de conducta o estilo de vida? ¿Qué tienen en común? Si Saúl, Judas y los que confiesan y no hacen tenían en común el que solamente habían tenido un remordimiento, estas personas, David el hijo pródigo, y los que confiesan y hacen, y los que confiesan y abandonan sus pecados, tienen en común que todos ellos se han arrepentido. Exactamente. Se han arrepentido de corazón, exactamente. ¿Y cuáles son las características que nos permiten reconocer que una persona verdaderamente se ha arrepentido? Claro que existen. Así como hay características para saber que una persona solamente ha tenido un remordimiento, y espero que ustedes las hayan usado para examinarse a ustedes mismos con honestidad, yo quiero hablarles ahora de las características que nos permiten reconocer si una persona verdaderamente ha tenido un arrepentimiento. Y la primera es que, al igual que los que han tenido un remordimiento, reconocen sus pecados. Pero los que tienen arrepentimiento reconocen la gravedad de ellos. Reconocen la gravedad de ellos al momento de ser confrontados por Dios por medio del Espíritu Santo, ya sea a través de la Biblia o de un verdadero siervo de Dios. En segundo lugar, reconocen sus pecados sin justificarse y sin poner excusas o culpar a otros. En tercer lugar, a diferencia de los que solo han tenido un remordimiento, que están centrados en ellos mismos o en ellas mismas, la persona que ha tenido un verdadero arrepentimiento ya no está centrado en él mismo o en ella misma. Es decir, han abandonado ese estado de egoísmo en donde solo vivían para ellos mismos y para buscar su comodidad y su bienestar, y solo pensaban en ellos mismos. Ahora, estas personas empiezan a ver hacia afuera, empiezan a ver contra quién han pecado, y empiezan a ver cómo han pecado contra Dios, cómo han ofendido a Dios y a su prójimo, y cómo han provocado mucho pesar en el corazón de ambos. Otra característica, una cuarta característica de los que se han arrepentido, es que reconocen su culpa de inmediato. A diferencia de los que solo han tenido un remordimiento, que la reconocen hasta que las consecuencias de su pecado están cayendo sobre su vida, no sin antes haberse justificado ampliamente y por mucho tiempo y muchas veces, el arrepentido reconoce su culpa de inmediato al ser convencido de su pecado. Y no solo eso, experimenta un sentimiento de vergüenza, experimenta un sentimiento de pesar, pero no por las consecuencias que el pecado traerá sobre su vida. Él sabe que estas consecuencias son justas, las tiene bien merecidas por haber pecado, sino que ese pesar o ese sentimiento de vergüenza lo experimenta por haber pecado primeramente contra Dios. Un Dios de infinito amor que ha sido tan grande en misericordia para con el pecador, para con él o para con ella. Un Dios que, por cierto, no se merecía que el pecador le pagase con tanto mal cuando Dios solamente le había hecho mucho bien. Otra característica, la sexta, es que estas personas no solo reconocen su pecado, no solo reconocen su culpa, sino que confiesan su pecado a Dios.
Confiesan su pecado a Dios porque reconocen que contra Él han pecado. Y claro está, también reconocen su pecado contra su prójimo cuando esto es posible hacerlo. Séptima característica, pero no solo confiesan sus pecados a Dios, sino que tienen el firme propósito de renunciar a ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las personas que solo habían tenido remordimiento? Que decíamos que no cambiaban porque no querían cambiar, punto. Y si ellos hubiesen podido, o si ellos pudiesen volver a cometer el pecado sin ser descubiertos, lo harían, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso es diferente. La persona no solo confiesa sus pecados, sino que tiene el firme propósito de renunciar a ellos, abandonándolos con la ayuda de Dios. Abandonándolos. No exponiéndose a nada que sea de tentación, sino que la persona abandona los pecados con tanto celo que va a huir aún de la tentación, para no caer en el pecado. Porque la persona tiene vergüenza, tiene dolor, tiene pesar de haber pecado contra Dios. Y no quiere volverlo a hacer. Entonces, esta persona es muy cuidadosa en exponerse a la tentación para no volver a pecar. Y de esta manera se aparta, de esta manera renuncia a toda su vida de pecado. ¿Sí está claro, amados y amadas? ¿Sí está clara la necesidad de pasar de la confesión a la acción? Y cómo a pesar de ello hay dos grupos de personas, unos que confiesan y no actúan y otros que confiesan y actúan, y que la diferencia de ambos grupos es que unos solo tienen remordimiento y otros arrepentimiento y fe en Jesús para ser salvos. ¿Sí está claro? Ok, si está claro, entonces permítanme preguntarles, ¿a qué grupo pertenecen? A ver, pregúntense ustedes, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Si al primero o al segundo? Y no solo eso, pregúntense, a la luz de las características de un remordimiento y a la luz de las características de un verdadero arrepentimiento, pregúntense si han tenido un remordimiento nada más o un sincero o verdadero arrepentimiento. Si nada más han tenido un remordimiento y se han estado engañando todos estos años, creyéndose salvos, hijos de Dios, cristianos, o realmente han tenido un verdadero arrepentimiento que los ha llevado a una fe en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. Amados y amadas, yo creo que las respuestas a estas dos preguntas, ustedes las saben, ustedes las tienen. Y no solo ustedes saben cuáles son las respuestas a estas dos preguntas, sino que quiero advertirles con mucho amor y respeto que no se van a poder burlar de Dios, como no pudo hacerlo Saúl, como no pudo hacerlo Judas, que viene ahí con pesar a devolver las 30 monedas de plata, tirándolas y diciendo, he entregado sangre inocente, he entregado sangre inocente. Como si con eso le bastase, como si con un solo remordimiento le bastase, como si pudiese ser perdonado por Dios solo por experimentar un remordimiento sin arrepentimiento. Y la respuesta es obvia, todos la sabemos. Judas, al no arrepentirse, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque experimentó la tristeza, no que proviene de Dios para arrepentimiento, para salvación, sino la tristeza que es del mundo, ¿para qué? Para muerte. Por eso fue y se ahorcó. Por eso, amados y amadas, ustedes no podrán burlarse de Dios como no lo pudo hacer Saúl y como no lo pudo hacer Judas. Ojalá lo entiendan. Y más les vale que hoy sean sinceros, que hoy sean sinceras. Y que reconozcan ante Dios cuál ha sido su experiencia personal. Si han tenido un remordimiento o un verdadero arrepentimiento. Andrew Murray, comentando el Salmo 51, escribió, en este salmo verás primero a un hombre confesando su pecado en la mayor miseria y angustia. Y luego, recibiendo la redención por medio de la obra de la gracia. Y finalmente, le verás glorificando a Dios como un alma redimida y librada ahí. Y debe seguir este camino
si quieres ser salvo. No olvidemos que Dios que no miente, no olvidemos que Dios que es fiel, nos ha prometido que el que encubra sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Créanme que deseo de todo mi corazón y oro a Dios para que ustedes puedan ser honestos con ustedes mismos y con Dios, y que al examinarse puedan responder a estas preguntas que he realizado. ¿A qué grupo perteneces? ¿Has tenido un remordimiento o un verdadero arrepentimiento? Y que entiendan que no solamente no se pueden burlar de Dios, sino que las consecuencias de su pecado van a venir sobre ustedes, si no es que ya están viniendo sobre ustedes, a menos que ¿qué? A menos que para la honra y gloria de Dios y por amor a sus almas, ustedes decidan ser del segundo grupo de los que reconocen sus pecados, los confiesan a Dios y se apartan por amor a Dios, por gratitud a Dios, por amor a su prójimo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Yo quiero decirles que ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora depende exclusivamente de cada uno de ustedes. Depende de que ustedes tomen la decisión de arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda perdonar todos sus pecados. Pero ya no depende de Dios, ya depende de ustedes, ya no depende de Dios, ya depende de ustedes. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, aún ya su servidor les declaró la verdad. Ya ahora les toca a ustedes examinarse en a qué grupo pertenecen, si han tenido un remordimiento o un verdadero arrepentimiento. Y tomar la decisión de arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por una oportunidad más que nos das. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta palabra has podido llevar una verdad a la mente y a los corazones de todos los aquí presentes. Y es a través de esta verdad que ellos pueden examinarse a ellos mismos, a ellas mismas. Yo te ruego, yo te suplico, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo confrontando a cada uno a través de tu palabra y llevándoles a hacerse un examen de sus vidas, de su experiencia espiritual, con honestidad, entendiendo que tú no puedes ser engañado, Señor, y que nadie puede burlarse de ti. Entendiendo que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Padre, y yo todo esto te lo pido para que tú puedas ser grandemente glorificado a través de las salvaciones de ellos, y para que ellos y ellas puedan ser instrumentos tuyos para llevar estas verdades a otros, y estos a su vez puedan ser salvos por tu infinita misericordia. Y yo te lo ruego, Padre, yo te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.